Hola chicas, bienvenidas una vez más a este nuevo episodio de Diálogos Íntimos, el podcast donde hablamos de literatura escrita por mujeres y donde invitamos a nuestras amigas que también crean, que también escriben, a que nos cuenten cómo viven ellas todos estos procesos de creación, cómo se involucran con su escritura. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales que las voy a presentar ahora mismo, pero antes de eso quiero decirle hola a Carla, que es mi interlocutora favorita. Hola, Car, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Hola Mari, hola chicas, un placer volver a grabar un podcast de diálogos íntimos. Ahora estoy en Menorca, vengo de mucho viaje, de mucho movimiento, pero bueno, estoy en casa, así que encantada. Hola, mi amor. Es que siempre estamos en distintos lugares, entonces siempre le pregunto porque Car se mueve mucho. Bueno, aquí ya estamos de nuevo. Tengo a otras dos amigas hermosas aquí conmigo. La primera es Caro Chabate. ¿Cómo estás, Caro? Hola chicas y hola a todas las que están escuchando esto. Súper contenta de estar por aquí compartiendo desde la palabra. Gracias por la invitación. ¿Tú por dónde andas ahora? Sevilla, al sur de España, ¿Ya has como vuelto? siempre yendo y viniendo desde Colombia, pero bueno, pues en este momento por aquí, mañana no sé. Bueno, para quien no conozca a Caro, que es una amiga muy querida en Índigo, les voy a contar que ella es autora, es profe de yoga, de mindfulness y de escritura. Además, se está formando en terapia Gestalt, que algún día queremos que nos cuentes más sobre eso. Y tiene una plataforma muy hermosa que se llama Una Vida Creativa, donde diseña experiencias para el bienestar y la creatividad del cuerpo y la mente. Y por si no la conocen, tienen que escuchar su podcast, Cosas que dan cuerda al mundo, donde invita a un montón de personas súper interesantes a charlar y a dialogar sobre qué es esto de hacer creatividad consciente. Así que bueno, con esta pequeña presentación te doy la bienvenida, hermosa. Y también tenemos por aquí a Francisca Mujica, que además es alumna de la escuela, que ha pasado mucho tiempo con nosotras. Y os quiero contar un poquito más sobre ella. Ella es una eterna exploradora del autoconocimiento y la creatividad como canales de transformación personal y colectiva, y se ha formado en teatro experimental, en danza, teatro y en Gestalt también. Además es licenciada en psicología y es coach ontológica. Y bueno, entre otras cosas, también es alumna de Índigo y parte de esta comunidad. Hola, Frana, ¿cómo estás? Hola queridas, muy contenta de estar aquí, muy honrada de estar aquí con vosotras. Para mí conocerlas y conocer a la plataforma Índigo ha sido como encontrar un espacio de resonancia muy importante en la vida, que era el espacio de la escritura que yo no había encontrado, ¿no? Como que lo había encontrado en otros aspectos, pero en la escritura no. Y siento que ha sido toda una revelación para mí ser acompañada por vosotras y también todos los aprendizajes y los contenidos de Casa Índigo como plataforma, ¿no? Me ha sido un súper honor. Así que gracias. Bueno, gracias Caro, gracias Frana por venir a hablar con nosotras. Gracias Mari también como siempre, como cada mes. Pues bueno, para nosotras este episodio es muy bonito porque si bien en Casa Índigo y en el proyecto Índigo en general siempre le hemos dado un espacio importante a la corporalidad, a los cuerpos, de hecho hemos tenido algunos talleres formativos, teníamos uno que se llamaba Alguien que cae. Hemos tenido ciertas investigaciones dentro de Casa Índigo, en el club, más cerca de las corporalidades, etcétera. Pues teníamos muchísimas ganas de hacer todo un episodio y todo un mes dedicado al cuerpo, y por eso hemos invitado a Frana y a Caro, porque aparte de que, como hemos escuchado en la presentación, están súper vinculadas desde distintas disciplinas y algunas que se tocan al cuerpo, pues además van a ser las formadoras invitadas del retiro de escritoras que vamos a hacer en Madrid en súper poco tiempo. No sé qué día es hoy porque nunca sé qué día es, pero falta muy poco. Faltarán 2 semanas, yo creo, ¿no? O sea, es el día 23, eso es lo que sé, pero qué día es hoy no lo sé. Y faltan súper pocos días y nos vamos a juntar todas, que venimos de distintos países, nos vamos a juntar a las afueras de Madrid en una experiencia maravillosa que va pues a girar en torno al cuerpo, a las corporalidades, a las experiencias corporales y a la escritura. Entonces, pues hoy vamos a dedicarle el podcast y el episodio a eso, básicamente, a hablar de cuerpo, de escritura, de creatividad, etcétera, ¿no?
Así que vamos a hacerles algunas preguntas, si bien ya saben que esto siempre funciona como un diálogo, como una conversación abierta y súper poco formal como acostumbramos, pues sí que tenemos algunas preguntas específicas que queremos hacerle a las chicas para que nos cuenten. Y la primera pregunta que os lanzo, Frana y Caro, bueno, y Mari, también por supuesto intervenimos cuando quieras, es ¿cuál es el vínculo de ustedes con respecto a esta relación entre cuerpo y creación? ¿Cómo se inicia o cómo ustedes sienten que hay como cierta luz en ese espacio de creación que parte de alguna manera de la corporalidad? Para mí fue un camino que fue insospechado al principio, como partí en la exploración corporal como por una inquietud más terapéutica, ¿no? Como yo me estaba formando como psicóloga, como psicoterapeuta, y había algo que no me calzaba, que era como, no creo que esto sea solo hablar, ¿no? Como que hay algo de la transformación que tiene que ser más grande, o algo así sospechaba. Ahora lo estoy diciendo con palabras, pero quizá en ese momento simplemente intuía algo. Y entonces me puse a hacer cosas para mí, para después acompañar a otras personas, y dentro de esas cosas, en Chile hay una metodología muy típica que se llama biodanza, que es como para trabajar el vínculo y el encuentro a través del cuerpo, danza terapia, cinco ritmos, como cosas que eran todas ligadas a la exploración del cuerpo a través de como la liberación, no desde la pauta de la danza, ¿no? Que podría ser como más académico, sino que más de explorar el cuerpo y su expresión, el cuerpo, el movimiento más expresivo. Y, y a partir de eso, yo encontré otra cosa, ¿no? Como que vino lo insospechado, que es como que al conectar con el cuerpo y con el presente, que eso es lo que tiene el cuerpo, que es como lo único que tenemos en el presente, porque las emociones pueden estar en China y los pensamientos pueden estar en Tombuctú, el cuerpo está aquí, no nos queda otra, ¿no? Entonces cuando llegamos, vamos para allá, volvemos, es como volver a donde estamos, ¿no? Y siento que ahí aparece la honestidad, y para mí esa honestidad es donde aparece el tema de la creación, porque ahí es donde se me movió a mí mucho el bichito del teatro, de la danza, del espacio de expresar con tu cuerpo eso que sientes y transformarlo en otra cosa, que es crear, ¿no? Y siento que aquí hay algo muy importante para mí como a puntualizar, que es que yo creo profundamente que hay mucho mito con la creación, ¿no? Como que el artista es alguien que tiene un don, que para hacer algo creativo tengo que ser virtuoso, ¿no? Y evidentemente existe el virtuosismo y, y la práctica de las cosas, ¿no? Como la poesía, me imagino, en todo, ¿no? Pero hay formalidades, pero también creo profundamente que todas las personas tenemos eso, ¿no? Como todas las personas tenemos ese canal creativo que simplemente no lo hemos abierto porque no nos han pinchado por ahí. Y cuando yo empecé a pincharlo, me sorprendí mucho de mí misma y de las personas que me rodeaban, ¿no? Como de conectar con el canal, con la verdad, con la honestidad del cuerpo y de repente empezar a crear y de repente que la memoria se empieza a transformar en textos, en movimientos y la posibilidad también de poder habitar otros cuerpos cuando juegas, ¿no? Cuando te abres a la poética también tienes la posibilidad de ser otras personas, de jugar a ser otros, de encarnar otras cosas, ¿no? Por ahí, por ahí. Bueno, para mí creo que definitivamente empezó como por otro lugar y es un lugar que se planteó incómodo. Em, por muchos años yo siento que yo tuve el cuerpo en el lugar equivocado. Y como el cuerpo nunca es silencioso porque siempre está comunicando, siempre está expresando, lo que pasa es que, claro, no siempre tenemos esa disposición a escuchar o simplemente no conocemos su lenguaje, pues porque no se nos enseña, ¿no? Entonces, em, siento que mi cuerpo como origen de la creación se empezó como a germinar en la conciencia de lo incómodo, de saberme en el lugar equivocado, por muchos años, ¿no? Por ejemplo, la universidad, la carrera que elegí, que es una historia como que he contado muchas veces, miles de veces por muchos años, y fue como elegir una carrera que por razones equivocadas, entonces siempre mi cuerpo
me dio como síntomas de dolor, de somatización, ¿no? Y era como, bueno, no sé muy bien qué, yo no sabía que era un lenguaje, ¿no? En ese momento. Y después cuando inicio o intento seguir como encajando en ese molde, cuando evidentemente mi cuerpo nunca cupo en ese molde de esa profesión que supuestamente era la mía, cuando inicié como la vida laboral fue otra vez permanentemente el dolor, la constante como enfermedad, la constante como coraza muscular incluso, que es una coraza real, ¿no? La tensión, la contracción. Y entonces, gracias a eso, empecé a darme cuenta que, por ejemplo, la escritura era algo que me ayudaba y que me ayudaba físicamente. Tan sencillo como que muchas veces escribir era para mí un dispositivo para dormir, ¿no? Como lograr escribir y dormirme. Esto pues como en una edad muy temprana, y por eso yo empecé como a ser blogger muy, muy joven y a compartirme desde la palabra con otras personas y notaba lo tangible del bienestar en mi cuerpo cuando lo hacía, no solamente cuando seguía esa pulsión y esa necesidad en la que se empezó a convertir el escribir, sino también cuando lo compartía. Y con los años, esa coraza muscular de la que hablaba antes me fue llevando a explorar el cuerpo como igual que Frana, ¿no? Desde el movimiento. Y fue, por ejemplo, la disciplina del yoga en la que empecé a descubrirme a mí misma de otra manera. Y ahí emergieron muchas cosas. Emergió como una Carolina que había estado como encerrada bajo llave. Y empezó también ese mismo cuerpo como a pedirme más cuerda, ¿no? Como y ahora quiero moverme más, y ahora quiero viajar, y ahora quiero habitar otros territorios, y ahora quiero aprender cosas nuevas, porque definitivamente no era este otro molde en el que intentamos encajar. Entonces ahí me fue llegando como mucha información de que había estado en el lugar equivocado, y también me empezó a llegar información de que mi cuerpo estaba lleno de posibilidades de movimiento, de posibilidades de expansión, de flexibilidad, de habitar otros territorios, y seguía estando también como la palabra escrita como una necesidad que finalmente pues se expresa a través del mismo cuerpo, del mismo movimiento de la mano, de la misma necesidad que surge, por ejemplo, del centro del estómago, de las experiencias que ese mismo cuerpo, en la medida que va teniendo experiencias nuevas, ¿no? Como o sea, va teniendo el cuerpo experiencias nuevas, y ese mismo cuerpo dice, necesito volver las palabras. Entonces, creo que yo me di cuenta de eso, de la conciencia de lo incómodo como el inicio de la creatividad en mi vida. Wow, pues yo pienso mucho también como Caro en la conciencia de lo incómodo, la verdad. Y además como que lo he encontrado mucho en la literatura, y eso siento que la literatura como ha sido una gran compañera también para leer mi cuerpo, ¿no? Descubrir que muchas mujeres estaban escribiendo sobre el cuerpo incómodo, desde el cuerpo incómodo, con el cuerpo incómodo, ¿no? Con todas esas preposiciones que rodean a la relación cuerpo-escritura, ¿no? Y yo pienso un poco en el cuerpo como mi primer enemigo, ¿no? Siempre estuvo ahí diciéndome como, che, te vas a hacer cargo, che, esto te sucede, ¿no? Y muy al comienzo una lo que piensa es que está enferma, porque así es, ¿no? Después te vas dando cuenta de que ese es el lenguaje que el cuerpo tiene para hablarte, ¿no? Y que cuando una toma conciencia, pues puede empezar a tener un vínculo mucho más sano con su propio cuerpo. Y de hecho, ahora que hablabas, Caro escribía esto como escribir es trasladar el lenguaje del cuerpo a la conciencia, ¿no? Escribir es darle palabra al cuerpo cuando el cuerpo en realidad no tiene palabras, sino que tiene síntomas, sensaciones, emociones, escalofríos, temblores, ¿no? Tiene muchas otras formas de hablarnos que no pasamos por el lenguaje consciente normalmente, ¿no?
Entonces, también pensaba mucho en el silencio, ¿no? En el silenciamiento de los cuerpos, de cómo, no sé ustedes, pero yo me tomaba pastillas para no sentir, ¿no? Ibuprofeno cuando me dolía la menstruación, qué sé yo, hay un montón de gente consumiendo antidepresivos y estas cosas para no escuchar el lenguaje del cuerpo, sencillamente, ¿no? Entonces, bueno, si quieren luego vamos a hablar más en profundidad sobre este lenguaje porque tenemos un texto para compartir con la comunidad que leeremos en la segunda parte del podcast. Pero Carly, yo quiero que tú también hables del cuerpo, que tienes mucho vínculo. Sí. Sí, un vínculo bastante incómodo, también me sumo a Caro con eso, pero me interesa mucho escucharlas porque creo que también en este tipo de conversaciones que tenemos y en la literatura que estamos leyendo, sobre todo en los últimos años, estamos descubriendo ese yo también que decía Frana el otro día cuando nos juntamos por Instagram a conversar, ¿no? En donde una encuentra resonancias en las experiencias corporales de las demás y de repente pues no está tan aislada en eso, ¿no? Porque el cuerpo también puede ser algo que te conecte con las cosas y que te vehiculice con las cosas y también que te desconecte mucho y que te aísle. Y en esa como complejidad que tiene la experiencia corporal, me parece que hay un montón de cosas para explorar, para decir en la escritura, ¿no? Y en estos tiempos en los que estamos compartiéndonos entre todas, me parece que estamos generando ahí una posibilidad de expandir las experiencias corporales. Como que me resuena mucho esto que dices del silencio en relación a que tampoco nos, o sea, como mujeres o como personas viviendo mujer, que dice la Marturey, o sea, secularmente, ¿no? Hemos estado pues en ese silencio siendo objetos corporales y no sujetos corporales, entonces de eso también vamos a estar hablando mucho en el retiro y durante todo este mes, de cómo esa traslación de ser un cuerpo que aparentemente es como manejado desde fuera, ¿no? A ser un cuerpo autodeterminado que trata de volver a sí mismo. Hay todo un proceso de dolor, de un montón de cosas que nos están pasando también como mujeres y que definitivamente no podemos hacer solas, ¿no? Entonces yo creo que me sigue conmoviendo un montón este tema y me sigue pareciendo súper urgente e importante que lo conversemos. Y también es verdad esto que decías, Mari, de las literaturas, porque de repente hemos estado leyendo unos libros maravillosos que han incomodado muchísimo a los señoros que controlan la habitación dorada de la literatura y a mí esa incomodidad que genera ese cuerpo, ¿no? O esos cuerpos, ya me parece un síntoma de que hemos vivido en una sociedad que le ha dado la espalda al cuerpo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces estamos, yo creo que recuperando algo que hace mucho tiempo que no habitábamos pues, con cierta libertad o de forma un poco más, no sé si relajada, porque yo creo que el cuerpo no se termina de relajar nunca, pero sí por lo menos de reconocimiento de lo que le pasa al cuerpo y de poder expresarlo. Y en ese sentido, yo les tengo preparadito un pequeño fragmento de una de las escritoras a las que más hemos reivindicado con respecto a esto de las preposiciones que decía Mari, que justamente viene mucho a colación de la pregunta que les quiero hacer ahora, que es Camila Sosa Villada, que a veces pensamos que las escrituras del cuerpo son estos ensayos, ¿no? Específicamente corporales o ensayos que versan sobre determinadas cosas que tienen que ver con el cuerpo. Pero hay veces que estamos leyendo un texto y decimos como, wow, qué corporal es esto, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Es lo que quiero preguntarle un poco a ustedes. ¿De dónde viene esa sensación de corporalidad en la literatura que a lo mejor no ha dicho cuerpo ni una sola vez, como es el caso de este texto que les leo ya mismo? ¿Qué dice? Bueno, es un fragmento de Las Malas, por cierto, de su novela, y dice: es por el calor, la rabia que da el calor. Haber vivido tantos años sufriendo esos calores del infierno, esas siestas obligatorias en las cuales jugaba a que tenía una casa invisible, fresca, con sus ventanitas con cortinas, para resistir el calor del monte. Hacía tanto calor que mi mamá temía que el sopor nos devorara.
Dormíamos la siesta transpirando como animales, solas, con ganas de nada, comiéndonos la rabia de ser pobres en un lugar tan inhóspito, turnándonos para ir a buscar agua a una canilla común, porque no se podía tomar agua del pozo. Hacía tanto calor en ese pueblo que todo estaba enfermo. El agua, la tierra, la comida, los corazones, el ánimo. Desde entonces conservo esa rabia al calor. Bueno, este texto dice un montón de cosas, ¿no? Subyacen como capas y capas y capas. Es un texto tremendamente corporal, pero no dice la palabra cuerpo ni una sola vez, ¿no? Entonces, en este sentido, y vinculándolo a lo que decía María antes sobre las preposiciones, les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Se escribe desde el cuerpo, con el cuerpo, sobre el cuerpo? ¿Cómo ustedes piensan esto en su propia escritura o cómo lo sienten? Si quieres, empezamos por ti ahora, Caro, y luego por Frana. Pienso mucho también en Leira Guerriero cuando en uno de sus textos dice algo así como, cuando escriben notarán que el cuerpo duele. Em, Creo que está en una de sus columnas, que es esta compilación de teoría de la gravedad. Y yo creo que se escribe siendo cuerpo, no es como si pudiéramos sencillamente hacer del cuerpo un verbo conjugado, ¿no? Como que al final es eso, no puedo escribir sin el cuerpo. La conciencia corporal, yo he descubierto como a lo largo de estos años de, por ejemplo, de una vida creativa, la conciencia corporal es básica en el proceso vital y es básica en el proceso creativo personal, porque por un lado, escribir es, escribir es casi que todo el tiempo conjugarme como en un no espacio y en un no tiempo. Siempre digo, por ejemplo, que escribir es vivir dos veces. Lo escribo en el presente, pero yo puedo escribir sobre lo paralelo, sobre el pasado, sobre lo que imagino. Entonces es como es el cuerpo donde está ahí, ¿no? Está como casi está en un no tiempo, pero está eternamente presente. Eso por un lado. Y por otro lado, yo no puedo escribir sino siendo consciente de mis percepciones, de mis sensaciones, de mis emociones. Esas son las únicas maneras como yo puedo hacer contacto con mi realidad. Entonces siento que es eso, ¿no? Es hacer del cuerpo algo, un algo que constantemente se conjugue en presente. Escribo siendo cuerpo, tengo que ser cuerpo para escribir, porque si no, al final o soy pura emoción o soy puro intelecto y entonces me quedo fragmentada, porque soy también soy las tres cosas, soy lo que integro entre mi intelecto, entre mi emoción y en mi cuerpo, soy como esa constante integración de, de todo lo que compone mi experiencia vital. Así que si soy solo emoción, pues ahí no, ¿dónde está la literatura, no? La literatura es justamente como ahí donde se conjuga todo, el cuerpo y la emoción y la idea, ¿no? Cuando le doy también rienda suelta a mi intelecto. El cuerpo siempre está en todo, es el cuerpo que piensa, el cuerpo que siente, el cuerpo que sueña, el, el cuerpo incluso cuando se anula, sigue siendo cuerpo, es imposible anularlo, ¿no? Sabemos que estamos vivas únicamente por el cuerpo y creamos en tanto somos cuerpo. Entonces ahí escribo con, desde y escribe el cuerpo mismo. Wow, Caro, gracias, qué lindo. Eso de estar siendo. Em, Se me venía a mí como que, claro, hemos tenido para nuestra comprensión, hemos hecho esto, ¿no? Del cuerpo, emoción, lenguaje o cognición.
hemos separado estos tres mundos para poder comprender algo que en realidad no está separado, ¿no? Algo que está todo mezclado. Y en cuanto a esta pregunta se me venía, ¿no? Como que, claro, son las tres, ¿no? Escribo sobre, desde, escribo con el cuerpo, o sea, siento que están pasando las tres cosas a la vez. Y hay veces que es más evidente, ¿no? En el lenguaje, pero creo que siempre estamos en el cuerpo cuando estamos escribiendo, ¿no? Y se me venía mucho la idea de la memoria, como el cuerpo como memoria, ¿no? Como el cuerpo que guarda memoria corporal, o sea, que guarda la memoria de, como el reto que hicimos ahora esta semana, ¿no? Como que guarda memoria olfativa, que guarda memoria visual, que siente cosas kinestésicas, ¿no? Y que a veces, pensaba por el texto que evocó recién Carla, ¿no? De Camila Sosa Villada, que hay muchas capas, ¿no? Porque nos está hablando del calor, pero también nos está hablando de cómo esa sensación sensorial el cuerpo la registra con una emoción que es la rabia. Y cómo eso nos pasa todo el tiempo, ¿no? Como mm, se me viene cuando yo a veces camino por Valparaíso, siendo que no vivo hace 6 años allá, a veces mi cuerpo todavía cuando camina por ahí le viene como una angustia de la última vez que yo viví ahí, de un proceso que yo estaba viviendo, ¿no? Y es como una memoria corporal que está ahí, que está ahí, ¿no? Y que a veces por un segundo que camino en una calle, vuelve. Y entonces, lo que les decía la otra vez, ¿no? Yo siento como que el cuerpo siente, experimenta la vida y la escritura, para mí la gracia o la maravilla que tiene es que lo salva, ¿no? Como que nos deja registrarlo en el mundo. Incluso como decía Caro, también puede ser como resignificarlo, ¿no? Como, como volver a vivir algo y de repente darle otro significado también. Y que eso vuelva al cuerpo cuando es escrito, ¿no? Algo así. Ay, gracias, chicas, son tan inspiradoras. Y también justo pienso en esto, ¿no? Que hemos separado mente, cuerpo, emoción como si fueran cosas separadas. Y además, claro, las mujeres nos tocó ser el cuerpo mientras que los hombres eran la razón, que eso también es una de las grandes rupturas, ¿no? Que el patriarcado ha hecho en nuestros cuerpos dentro, ¿no? Porque nos ha quitado de las manos la posibilidad de también ser mentes, ¿no? Pero bueno, cuando uno empieza a indagar en todas estas cosas y se da cuenta, por ejemplo, de cosas biológicas como que el cerebro en realidad, gran parte del cerebro vive en el intestino, ¿no? O que las emociones anidan en el cuerpo, como dice Frana, y se van destapando, ¿no? A medida que vamos como pasando por lugares de la vida, ¿no? Y empiezan a salir memorias, empiezan a salir emociones guardadas, pues uno se da cuenta de que en realidad el cuerpo es el origen, ¿no? Y ahí queremos llegar con toda esta charla. Pero bueno, la vamos a continuar en la parte solamente para las socias del club. Esperamos que quieran seguir escuchando. Si no son socias todavía, se pueden dar de alta en casaindigo.es. Si ya son socias, ahí vamos a continuar charlando y trayendo un par de autoras que queremos también compartirles acerca de vivir y de escribir el cuerpo. Así que gracias por haber estado con nosotras.